días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios por el día de ayer que estuvimos con una fiesta espiritual allá con los hermanos de Atilano Barrera, ¿verdad? Y hoy pues continúa la fiesta, ¿verdad? Después de esta reunión, ¿verdad? Pues todos los que tengan a bien, ¿verdad? Pues por allá nos están esperando. Hermano, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Si se acuerdan, ahí en Hechos 18, versículo 17 para atrás, hermanos, se nos narra cuando Pablo predicó en Corinto. ¿Sí se acuerdan? El estudio que vimos la vez pasada, que predicó en Corinto, ¿verdad? Pero en Hechos 18, versículo 18, Hechos 18, versículo 18, hermanos, se nos dice lo siguiente, miren, fíjense, ahí es donde nos quedamos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Dice, y zarpó de Éfeso, habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Fíjense, hasta aquí, hermanos, se termina el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Miren, ponen el mapa, Sara, ¿verdad? Porque ahorita le estuvimos leyendo y no, a lo mejor no supimos ni de qué es lo que decía la escritura, hermanos, ¿verdad? Dice que, hermanos, Pablo viajó a Cencrea, ¿verdad? Aquí en Cencrea hizo voto, hermanos, ¿verdad que sí? Y luego dice que se fue a Éfeso, ¿verdad? Y ahí en Éfeso dejó a Priscila y Aquila. ¿Sí, hermanos? Ahí en Éfeso dejó a Priscila y Aquila. Pero él tenía el propósito de viajar ¿a dónde? A Jerusalén, para celebrar la fiesta. Bueno, ya después vemos cuál fiesta es la que fue ahí a... Entonces, viajó, hermanos, fíjense. Por eso dice que zarpó. Cuando zarpas es porque te subes a un ¿qué? A un barco. Zarpó, hermanos, en barco, viajó hasta Cesarea, ¿verdad? Y bajó a Jerusalén, hermanos, ¿verdad? Pero dice que después regresó a Antioquía. Y hasta aquí se termina el segundo viaje, ¿qué? Misionero del apóstol Pablo, hermanos. Miren, dice el versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, hermanos, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Fíjense, aquí está comenzando su tercer viaje. Hermano, dice que salió otra vez, recorriendo otra vez esta misma parte, miren, ¿sí? Hermano, dice que la recorrió por orden, ¿verdad? La región de Galacia, hermano José Luis, esta es Galacia, ¿verdad? Aquí no hay ningún nombre que diga, ahí está, miren, Galacia. O sea, toda esta parte es Galacia, ¿verdad? Tenemos la carta escrita a los ¿qué? A los Gálatas, ¿verdad? Cuando manda Pablo esa carta, es para todos los que están aquí, hermano. Galacia, ¿verdad? Galacia. Dice, y Frigia. ¿Y para qué fue? Dice, para confirmar a los discípulos. Hermano, en este versículo 23 comienza su tercer viaje misionero. Pero miren, algo que yo les quería decir en esta mañana, hermano, es que miren, todos hemos conocido a hermanos predicadores a quienes admiramos y algunos de ellos han marcado nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Y es cierto, hermanos, fíjense, porque tuvimos un padre espiritual, ¿verdad? El que nos habló, ¿sí o no, hermana Santi? ¿Verdad? Todos tenemos un papá espiritual, sabemos que el que nos salva es Dios, hermanos, ¿verdad? Pero bien sabemos, fíjense, que a esos predicadores no debemos de idolatrar, pero la Biblia dice que debemos de dar honor a quien honor ¿qué? Merece, hermanos. Entonces, si yo hiciera una lista
de estos hermanos predicadores a quien admiro, estos serían los siguientes, hermanos. Miren, el hermano Arsenio Barrientos, ¿verdad? Fue el que me ayudó para que yo me hiciera cristiano. ¿Verdad? Yo era visitante en la congregación de Aeropuerto. Y el hermano Arsenio, ¿verdad?, me empezó a hablar, ¿verdad?, hasta que llegó un día que obedecí el evangelio. Miren, otro hermano sería el hermano Armando Vázquez, hermano, que lo conocía allá en Chicago, Illinois. Después de que me había bautizado, me fui allá a Estados Unidos, hermano. Y yo pensé que no había iglesia allá, pero sí había, hermanos. Y ahí con mis primos, ¿verdad?, ya me empecé a congregar con la iglesia allá, la iglesia de Cristo, hermanos. Pero me llegaron a visitar los testigos de Jehová y ya me iba a ir con los testigos de Jehová. Hermano, ¿por qué? Porque no estamos firmes, no tenemos conocimiento, ¿verdad? Y el que me ayudó, hermanos, para tener esa firmeza fue un hermano que se llama Armando Vázquez, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjense, ahora otro sería el hermano Samuel Solís, ¿verdad?, que fue uno de los mejores maestros de Biblia, hermano, allá en Monterrey, Escuela de Predicación. Otro sería el hermano Miguel Arroyo, hermanos. ¿Saben cómo predicaba él, hermanos? Miren, yo aquí estoy viendo mi bosquejo, hermano, pero cuando él predicaba lo decía todo de memoria. O sea, ponía aquí la Biblia, aquí ponía la Biblia, pero todo lo decía de memoria, hermanos. Fíjense, y eso habla mucho de su espiritualidad, hermanos, de que te entregas y que amas la palabra de Dios y te la sabes hasta, se la sabía de memoria, hermano, ¿verdad? Y también, bueno, a algunos de ustedes también aquí, hermanos, ¿verdad? Admiro a algunos de los que están aquí, ¿verdad? No digo nombres para que no se sientan, ¿verdad? Y una de las razones, hermanos, por las cuales admiro a estos hermanos es por su amor a la verdad, ¿verdad? Por su esfuerzo en continuar en el trabajo de la obra del Señor. Ahora, no obstante, existió un predicador, hermanos, que no puedo dejar de admirar, ¿verdad? Y este predicador supera a todos los que les acabo de mencionar, hermano. Hermano, y no es el hermano Ricardo Barrera, no es ese. Hermano, fíjense, este hermano, ¿verdad?, que admiro, aquí está en la Biblia, ¿verdad?, que por algún tiempo predicó tanto la verdad, pero también, fíjense, ¿sabían que también predicó el error, hermanos? Hermano, y ese va a ser nuestro tema, un predicador que no puedo dejar de admirar. Y hallamos a este hombre en Hechos 18:24, hermanos. Fíjense, su nombre es Apolos. Vea, cuando leemos acerca de Apolos, encontramos muchas cualidades que admiramos. Fíjense, miremos la primera de ellas, hermanos, ahí en el versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan el Bautista, hermanos. Miren, ¿saben por qué admiramos a Apolos, hermanos? Miren, una de las razones es porque dedicó sus talentos ¿a quién, hermano? Al Señor, ¿verdad? Esto sucedió mientras Pablo recorría, ahorita les decía, la región de Galacia, hermanos. Vean, mientras Pablo recorría la región de Galacia, esto es lo que sucedió acá en Éfeso, ¿verdad? La descripción que hace Lucas de Apolos indica que era un hombre lleno de conocimiento, hermanos. ¿Verdad? Pues dice el texto que él había sido criado en Alejandría. ¿Saben dónde está Alejandría, hermanos? Está allá por Egipto, hermanos, ¿verdad? Alejandría era un puerto, era la segunda ciudad más importante de Egipto. Egipto, hermanos, en tiempos atrás era considerada como la cuna de las civilizaciones más avanzadas de la historia. O sea, hermano, que Apolos nació ahí en ese lugar, hermano, tenía mucho conocimiento, hermanos. Hermano, pero después puede ser que en Palestina o en Éfeso, hermano, recibió el conocimiento del camino del Señor, ¿verdad? Y llegó a ser un discípulo de quién, hermano. ¿De quién era discípulo Apolos? Hermano José Luis. ¿De quién era discípulo? Pues de Juan el Bautista, hermanos, ¿verdad? Ahí lo dice, que conocía nada más el bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad?
hermanos, entonces pregunta, si conocía el bautismo de Juan, ¿verdad? ¿Qué es lo que predicaba? Pues el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Predicaba el Antiguo Testamento, hermanos, y predicaba lo que Juan el Bautista había enseñado, hermanos. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué es lo que hablaba Juan el Bautista, hermanos? Fíjense, él predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón ¿de qué? De los pecados. Predicaba que el Mesías había ¿qué? Llegado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. ¿Verdad? Y es posible que tuviera algo de carácter de Juan el Bautista, hermanos. ¿Verdad? Lo cual, hermanos, ¿verdad que decíamos una vez que Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, hermanos? ¿Verdad? Hasta allá en Mateo 3:10, fíjense, él dijo, y ya también el hacha está puesta, ¿qué? A la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en qué? En el fuego. Fíjense, hermanos, así le predicaba. ¿Verdad? No, hermanos. Y hermanos, cuando predicaba de esa manera, hermanos, nos ayuda para que nosotros dejemos el pecado. Hermanos, dice que a veces el alumno supera al maestro, y Apolos fue discípulo de Juan el Bautista, hermanos. ¿Verdad? Con razón dice la Escritura que era, fíjense, aquí acabamos de leer que cómo era, hermanos, diligente, y que era de espíritu ¿qué? Fervoroso, elocuente, ¿verdad? No como yo que se me traba la lengua, ¿verdad? Elocuente y poderoso en las Escrituras, o sea que las del Antiguo Testamento. O sea, hermano, él entendía mucho de lo que decía la Escritura concerniente a la venida del Hijo de Dios, hermanos, ¿verdad? Él entendía todo. Por eso dice que cuando les predicó ahí en la sinagoga, hermanos, les habló ¿de qué? Del camino del Señor, ¿verdad? Pero, hermanos, él no conocía todo lo demás que había sucedido, ¿verdad? Entonces, tenía la capacidad de persuadir para que la gente se convirtiera al Señor. Y estas cualidades son dignas de admirar, hermanos. No está de más poder tener la elocuencia de Apolos, hermanos, pero ¿saben qué? Apolos lo admiro más que todo porque dedicó sus talentos ¿a qué? Al Señor. ¿Cuál era el talento de Apolos, hermana Jessica? El predicar, hermanos, ¿verdad? Entonces, si Dios nos da la lengua, si Dios nos da esta boca, si nos da la bendición, ¿verdad? Pues no nos quedemos mudos, hay que ¿qué? Usarla, ¿verdad? Él había aplicado su intelecto al estudio de la palabra, porque dice que había sido instruido en el camino del Señor, hermanos, y era poderoso, ¿qué, hermanos? En las Escrituras, ¿verdad? No las del Nuevo Testamento, hermanos, sino del Antiguo Pacto. Este hombre sabía las Escrituras de memoria, ¿verdad? Que es uno de los requisitos para todo aquel que quiere ser predicador, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, él se dedicó su vida a la proclamación de la palabra, ¿verdad? Ya que vemos de que ¿a dónde entró? En la sinagoga, hermanos, para enseñar lo concerniente ¿a quién? Al Señor. Su dedicación era tal, hermanos, que ponía su corazón en lo que él hacía. ¿Verdad que a veces, hermanos, no ponemos nuestro corazón? ¿Qué es poner el corazón en lo que hacemos? ¿Verdad? A veces somos indolentes. Ay, ahí lo que salga. ¿Verdad que sí? No estudiamos. A ver qué sale. ¿Verdad? Predico en ese gozo, sin el entusiasmo que se necesita. ¿Verdad? Como si no estuviera pasando nada. Como si Dios no hubiera hecho nada. A veces así no ponemos el corazón, hermanos. Entonces, cuando predicaba, era de espíritu fervoroso, hermanos, y hablaba con denuedo. O sea, quiere decir que sin temor, ¿verdad? No era perezoso, sino era diligente. No obstante, hermanos, si a ustedes, hermanos, alguno de ustedes todavía no es predicador y no tiene el plan de serlo, bueno, el principio de esta lección, de lo que estamos diciendo, es que debemos dedicar nuestros talentos ¿para quién? Para la gloria de Dios, el que usted tenga, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué hacemos, hermanos? Lo enterramos, ¿verdad? A lo mejor hasta hermana Santi le dio 5 talentos,
¿verdad? Pero a veces los enterramos, hermanos. No los usamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, hace poquito a Sara le dieron un proyecto, hermanos, de que hiciera un pesebre, ¿verdad? No porque ella cree a lo mejor en el niño Dios, ¿verdad? Pero ella lo tenía que hacer porque es un proyecto, ¿verdad? Pero, hermanos, fíjense, estaba mirando el pesebre que hizo y le quedó bien bonito, ¿verdad? Y cómo se puso a trabajar, a dedicar ahí el tiempo ahí, a ponerle los monitos y hacer tanta cosa, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos dedicamos a hacer lo que debemos de hacer, hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, ella todavía no es cristiana, hermanos, ¿verdad? También hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Pero, hermanos, qué bonito sería que alguien dijera, voy a traer un ramo de flores a la casa de Dios, ¿verdad? O sea, que dediquemos nuestros talentos, hermanos, para la gloria de Dios. Vea, si fíjense, hermanos, Dios no le bendijo a usted con las habilidades que tiene para sus propios propósitos egoístas, sino para que cumplamos nuestra responsabilidad, hermanos, de llevar a cabo el mandamiento de la gran comisión. Pero, hermanos, no nos olvidemos, lo importante es que tengamos el propósito de entregar nuestros talentos al Señor, para que así, hermanos, Él sea glorificado. Si alguien sabe cantar, pues hágalo. Si alguien sabe barrer, pues hágalo. Hermano, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Pero en este tema, hermanos, no solamente admiro a este predicador Apolos por dedicar sus talentos al Señor, sino que también lo admiro porque proclamó con denuedo lo que él creía. ¿Sí, hermano? Eso es lo que dice el versículo 26. Y ese dice lo que dice la escritura, hermano. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Verdad? La palabra de nuevo significa ¿qué, hermano Ulises? Valentía, ¿verdad? Él predicó con valentía lo que él creía, hermanos. Aunque es cierto que en este momento que se presenta Apolos, hermanos, su comprensión de la voluntad de Dios era limitada. ¿Sí, hermanos? La comprensión de Apolos, Noemí, ¿era qué? Limitada, no era completa, porque nada más conocía el bautismo de Juan el Bautista, hermanos. Pero, hermanos, cuando lo que él conocía, lo ponía, ¿verdad? Y lo hacía con todas las ganas, ¿verdad? Y predicaba con denuedo, con convicción, hermanos. Entonces, hermano, él conocía todo acerca del Mesías, porque era capaz de hablar y enseñar diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces, hermano, lo que Juan el Bautista conocía del Señor Jesús es lo que Apolos conocía. Y una de las cosas que Apolos ignoraba, hermanos, era la promesa que el Señor iba a edificar su iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad? Por eso cuando él llega ahí, pues llega ahí con los judíos, ¿verdad que no llegó a la iglesia con los hermanos? Apolos llegó a la sinagoga con los judíos, ¿verdad? Porque él todavía no entendía de que el Señor iba a edificar, ¿qué? Su iglesia. De que después de resucitado, hermanos, él iba a ascender ¿a dónde, hermanos? A los cielos, y se iba a sentar a la diestra, ¿verdad? Que el Señor tenía toda la ¿qué? Autoridad dada en el cielo y ¿qué? Él no lo conocía, hermanos, ¿verdad? Él no conocía el mandamiento de la gran comisión. ¿Cuál es el mandamiento de la gran comisión? ¿Verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? ¿Verdad? Él no conocía lo que era la vida cristiana, hermanos, ¿verdad? Cosas que sucedieron mucho tiempo después de la muerte de Juan el Bautista. Hermano, Juana había hablado de la venida del Espíritu Santo. Fíjense, él hablaba de que iba a venir el Espíritu Santo, hermano, pero no entendió, jamás se enteró del cumplimiento de esta promesa. Hermano, Lucas no explicó cómo Apolos conoció a Juan el Bautista, tampoco explicó de su conocimiento incompleto de Apolos. ¿Verdad? Tal vez Apolos estuvo en Palestina durante el ministerio de Juan y en ese momento llegó a ser discípulo suyo, o tal vez algún discípulo
Aarón, algún discípulo de Juan el Bautista le predicó a Apolo, ¿verdad que sí, hermano? Y de ahí se convirtió él en lo que él conocía de Juan el Bautista, hermano. Hermano, Juan vino a llevar a cabo el cumplimiento de la profecía para preparar el camino de quién, hermano, del Mesías, ¿verdad? Como parte de su misión, y ordenaba a sus oyentes arrepentirse y cambiar sus vidas, y practicaba un bautismo ¿de qué? De preparación. ¿Verdad? Su bautismo era una inmersión en agua para perdón de los pecados. Este bautismo se le llamaba el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento. Entonces, los que venían a él eran bautizados por él en el río ¿qué? Jordán, confesando sus pecados. El bautismo era parte del ministerio de Juan, hermano. Fíjense, por eso se le llama como Juan el Bautista. Bautista no era el apellido. ¿Por qué era Bautista? ¿Por qué era Juan el Bautista? Bautizaba. Ande, hermano, fíjense. Era bautizaba. Hermano, fíjense que era verdad que tenía un corazón fervoroso. Hermano, la gente se convertía al Señor cuando Juan el Bautista y bautizó a muchos, ¿verdad? Entonces, la palabra bautista significa uno que bautiza o sumerge, hermanos. Durante el ministerio de Juan, su bautismo sirvió para marcar una división entre los que estaban dispuestos a aceptar los propósitos de Dios y los que lo rechazaban, ¿verdad? Entonces, esta etapa de Juan el Bautista, hermanos, no formaba parte del plan permanente de Dios. ¿Sí, hermanos? El trabajo de Juan el Bautista nada más iba a ser ¿por qué? Por poco tiempo, por un momento, no era permanente, ¿verdad? El que vino a ser permanente es el evangelio de quién, hermanos, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que este plan permanente, hermanos, llegó a ser la era cristiana, el bautismo de la gran comisión, hermanos, un bautismo que es en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermano, y ¿hasta cuándo se va a administrar este bautismo, hermana Pilar? Este bautismo, ¿hasta cuándo lo vamos a administrar? Hasta que el Señor venga, hermanos, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Se trata pues del bautismo único, hermanos, y que está vigente, que es ahora parte de los planes y propósitos de Dios. El bautismo de Juan tuvo validez únicamente hasta que el Señor llegó, hermanos, y cuando el Señor comenzó su ministerio. Hermanos, después de esto ya no tuvo validez cuando Cristo vino, ¿verdad? Por eso decía Juan el Bautista, es necesario que él ¿qué? Que él crezca y yo mengue, hermanos, fíjense. Hasta que, hermano, le llegó la muerte, ¿verdad que le bocharon la cabeza? Y ahí se acabó el ministerio, se acabó la era del Juan el Bautista. Y comenzó la era ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Miren, una de las más grandes debilidades del bautismo de Juan era que se predicaba basándose en un conocimiento incompleto acerca del Señor Jesús. Juan solo podía exhortar a sus seguidores que creyeran en aquel que vendría después de ¿qué? Después de él. Hermano, pero la idea que estamos recalcando es que en este punto es que aunque el bautismo de Apolo, aunque el bautismo que Apolos conocía, hermanos, era un bautismo sin validez, él predicaba lo que él creía, hermanos. ¿Sí? Lo que cuando él predicaba lo hacía ¿con qué? Con convicción, hermanos. Con fervor. Hermanos, de hecho en el capítulo 19 podemos ver que inclusive convirtió a varios cuando les predicó en Éfeso. Y esto es algo de respetar porque él sostuvo sus convicciones, hermanos. Y esto es algo que debemos de aclarar, hermanos. No admiramos a Apolos por los errores que cometió, ¿verdad? Sabemos de que el error va a condenar ¿qué, hermano? El alma. Aun cuando lo hagamos en ignorancia, es algo que, hermano, a Dios no le agrada que prediquemos el error. Por eso siempre debemos de estar estudiando la Biblia. Amén. La ignorancia no nos exime de la culpa, pero la razón por la cual más admiro a Apolos, hermanos, es que no se quedó en el error. ¿Sí, hermano? Apolos no se quedó en el error, pues tenía un corazón receptivo aquí, hermano, a la enseñanza. Cuando prendemos la televisión, hermanos, somos bombardeados ¿de qué? De muchas religiones. Algunos, hermanos, que predican son dignos de respetar,
pero hermano, porque lo hacen de manera sincera, ¿verdad? No lo hacen por hacer daño, hermano, pero todavía no tienen el conocimiento de Dios, ¿verdad? A ellos hay que predicarles para que vengan al Evangelio de Cristo, hermanos. Sí, pero tristemente aún así están errados, hermanos. En apariencia son sinceros en lo que están haciendo. Miren, otros definitivamente no son dignos de respetar porque son oportunistas, ¿verdad? Y están haciendo mercadería del Evangelio, ¿verdad? Predica, ¿cuál es el Evangelio que predican, hermana Santi? Los que son oportunistas. ¿Cómo se dice? El Evangelio de la prosperidad, hermanos, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el Evangelio de la prosperidad? ¿Verdad? O sea, vas a dar $1,000 para que Dios te dé 600,000. Y nada que es para ellos, ¿verdad? Sí, no. ¿Verdad? Sí, cierto, hermano. Y esto es lo que debemos de entender. La sinceridad por sí sola no es suficiente. Hermano, Pablo era sincero cuando perseguía a los cristianos, pero estaba en el error, ¿verdad? Y hermano, pero en un mundo lleno de hipocresía es confortante hallar a personas con convicciones genuinas. O sea, hermano, hay gente que está allá en las religiones, pero predica con ese gozo. ¿Verdad? Lo predica con amor y es sincero, ¿verdad? Porque predica sus convicciones. Y a veces nosotros no hacemos nada. Fíjense, hermano. Entonces, hermanos, cuando conozcamos a un hombre como Apolos, hermano, que sostiene firmemente sus creencias religiosas ante la oposición, es donde tenemos la oportunidad de enseñarle más exactamente el camino de ¿quién? Del Señor. Para ganarlo, ¿para quién, hermano? Para Cristo. Hermano, y esa persona va a llegar a ser un gran siervo del Señor. Hermano, nosotros deberíamos ser como Apolos, que la semilla del Evangelio esté arraigada ¿en dónde? En nuestros corazones, hermanos. Que estemos convencidos que lo que Dios dice es ¿qué? Es verdad. Pregunta, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra, Aarón? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Bueno, pues muchas cosas, ¿verdad que sí? Miren, pero yo sé que muchos de ustedes, hermana Jessica, díganos una cosa que dice Dios en su palabra. Hay vida eterna. Vea que Dios nos ama. Vea que Cristo, que nos ofrece, a través de su sacrificio, nos ofrece que el perdón de pecados. ¿Verdad? Que Cristo va a venir, hermanos. Hermanos, debemos de creer que va a llegar un juicio, vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y cuando creemos, hermanos, entendemos que esto se va a cumplir. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que muchos tenemos una fe mediocre, ¿verdad? Porque a veces, ¿cuál es la fe mediocre, hermanos? Media. ¿Verdad? Que está a medias. ¿Verdad? Pero la fe mediocre, hermanos, es cuando algo se interpone entre Dios y nosotros. O sea, en lugar de que hagamos lo que Dios quiere o nos vayamos al lado de Dios, nos vamos al otro lado, a lo que se interpone entre nosotros y Dios, hermanos. Amamos más al hombre que a Dios, ¿verdad? Y no seguimos adelante, hermanos. Por ejemplo, está lloviendo y no venimos a la iglesia como si estuviera cayendo ácido, ¿verdad? Somos creyentes de mantequilla. ¿Ya? ¿Por qué creyentes de mantequilla, hermano? Nos dicen algo y nos derretimos. Ay, el hermano me dijo esto, ya no voy. Sí, hermano, somos creyentes de mantequilla, cristianos de papel. Hermano, que nos deshacemos con cualquier cosa que nos dicen. No tenemos la fe que tenía Juan el Bautista, la convicción. No tenemos una fe como la de Esteban. ¿Cómo era la fe de Esteban, hermano? En una fe que estaba dispuesta, voy a morir. Amén. No, aunque me maten, pero yo voy a mantener, no voy a renegar del Señor, dijo Esteban, hermano. ¿Verdad? Hermano, dijo un hermano, hay veces que los del mundo tienen más convicción que nosotros. ¿Qué va a suceder ahora este 12 de diciembre, Noemí? ¿Verdad? Ahí van con sus rodillas sangrando, hermanos, van caminando desde muy lejos, ¿verdad? Para llegar allá a la catedral, para adorar a un Dios de papel.
palo. ¿Y nosotros? ¿A qué hora se va a acabar? Ya, vámonos. Daqui, otra vez iglesia. Pero para las fiestas. Piensa, hermano, no, o sea, no tenemos convicción. Y es lo que estamos viendo aquí, hermano, que Apolos tenía esa convicción, hermano. Aunque estaba medio errado, hermano, porque también tenía cosas que estaba enseñando que eran verdad. ¿Verdad? Pero lo que él creía lo decía con ¿qué? Convicción. Él tenía convicción en lo que él creía, hermanos. Y nosotros que tenemos a un Cristo vivo, no le queremos venir a dar gracias. O a veces venimos porque nos traen nuestros padres, porque no tenemos ganas de venir. ¿Verdad? Qué triste eso, hermanos. Esto nos lleva a otra cualidad más admirable de Apolos, que no solamente era su convicción en lo que él creía, sino que también Apolos no era demasiado orgulloso para admitir que estaba ¿qué? Errado. No era orgulloso para admitir que estaba equivocado, hermanos. Mira, ahí lo dice en el versículo 26, hermanos. ¿Qué dice? Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de ¿quién? Del Señor, de Dios. Hermano, fíjense, en los primeros versículos del capítulo 18, aprendemos que Aquila y Priscila eran fabricantes de ¿qué? ¿Qué fabricaban, hermano? De tiendas, ¿verdad? Las cuales llegaron a ser amigos de Pablo, y ellos se quedaron en Éfeso cuando Pablo se fue a celebrar la fiesta en Jerusalén, lo que ahorita les decía. Y un día de reposo, hermanos, Aquila y Priscila fueron ¿a dónde? A la sinagoga. Hermano, y es probable que fuera a la misma sinagoga a la cual Pablo había predicado, hermano. ¿Verdad? Porque ahí leemos en el texto que lo habían recibido bien en esa sinagoga. ¿Verdad? Le dijeron, pues, Pablo, quédate a predicar más. ¿Verdad? Y dijo, no, pues, después voy a volver otra vez. ¿Sí se fijan, hermano? Ahí en esa sinagoga. Entonces, fue recibido calurosamente, hermanos, en esa ocasión Pablo. Entonces, cuando llegaron ahí Priscila y Aquila a esa sinagoga, hermanos, llegó el momento de la lección. Para sorpresa de ellos, se puso de pie un extraño, ¿verdad? Que comenzó a hablar con denuedo, ¿qué, hermano? En la sinagoga, lo concerniente al Señor. Al escuchar Priscila, fíjense, y Aquila, a este elocuente orador, se dieron cuenta que solo conocía, ¿qué, hermanos? El bautismo de Juan, y que su conocimiento del Salvador era incompleto. ¿Sí, hermanos? Y cuando terminó la reunión, ¿qué es lo que hicieron? Vean, dice el versículo 26, segunda parte, dice, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de ¿quién? De Dios, hermano. Bueno, la versión internacional dice, en esa versión dice lo siguiente, hermano, dice que lo invitaron a su casa y le explicaron con mayor precisión el camino de Jesús. Así dice aquella versión. Entonces, hermano, es posible que ellos comenzaron a hablar con las predicciones de Juan el Bautista. Hermano, cuando tú hablas a alguien para enseñarle que está en el error, ¿cómo vas a hablarle? No, así no. No, pues así, imagínate. No, con la palabra de Dios inclusive refutaba públicamente a los judíos. Hermano, inclusive aquí debemos de tener mansedumbre, ¿verdad? Amén. O sea, si llega alguien de otra religión, no lleguemos y lo ataquemos, ¿verdad? Hay que usar la mansedumbre. O sea, ellos hicieron la estrategia, hermano, le hablaron, mira, Juan habló de las predicciones del Señor Jesús, de que iban a ser ¿en qué? En Belén, iban a ser en un pesebre, ¿verdad? Y le empezaron a hablar, hermano, de lo que enseñaba la Escritura. Hermano, y le mostraron que lo que él enseñaba ya se había cumplido, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿qué lecciones podemos aprender de lo que hicieron Priscila y Aquila con Apolos? El cual tenía un conocimiento incompleto, hermano. Miren, le voy a decir 8 cosas que hicieron Priscila y Aquila, hermanos, con Apolos. Miren, fíjense,
Priscila y Aquila tenían suficiente conocimiento para conocer el error cuando lo escuchaban. ¿Sí, hermanos? O sea, que cuando alguien venga a predicar, estar ahí, no nada más ahí, sí, amén, amén, y a todos les decimos amén, ¿no? Hay que ser como los de Berea, hermanos, que iban a las escrituras a ver si las cosas eran así. Hermano, porque hay falsos maestros. No nomás digan amén a todo, hay que estudiar, hay que estudiar la escritura, ¿verdad? Y Priscila y Aquila escucharon y se dieron cuenta que Apolo nada más conocía que el bautismo de Juan. Priscila y Aquila entendían que no era correcto enseñar el error, aunque aquella persona lo enseñara de manera sincera. O sea, no es suficiente, hermanos. Hay que practicar la verdad, hermano. Pero fíjense, ¿saben qué también dijeron Priscila y Aquila? No le dijeron, ojalá estuviera aquí Pablo, ¿verdad? Para que él venga y le enseñe, porque yo no sé nada, no entiendo la Biblia. No, hermanos, ellos hicieron el trabajo. Fíjense, ¿saben otra cosa que hicieron Priscila y Aquila? Pensaron lo mejor de Apolos. No lo consideraban un deshonesto maestro del error. ¿Verdad? Ellos lo vieron como alguien que tenía un corazón honesto y que sería dispuesto a aceptar la instrucción. Fíjense, hermanos. En lugar de hablar acerca de Apolos a otros, ellos se dijeron a lo personal, ¿verdad? O sea, hermanos, entonces cuando alguien esté predicando aquí, no levantemos la mano, usted está torcido. Sí, hermanos, no lo hagamos aquí en público porque lo vamos a avergonzar. Porque ¿qué es lo que hicieron Priscila y Aquila? Lo tomaron aparte, hermanos, ¿verdad? Para no avergonzarlo, ¿verdad? Y no hicieron un alboroto tampoco. Amén. Por los visitantes y todo eso, respeto a los visitantes. Fíjense, fueron amables y gentiles en su acercamiento, en lugar de reprenderlo por predicar el error. Fíjense, ¿qué es lo que hicieron? Le expusieron más exactamente el camino del Señor. La frase más exactamente nos dice a nosotros que Priscila y Aquila reconocieron que una gran parte de lo que él enseñaba era exacto, hermanos, ¿verdad? Así que en lugar de atacar a Apolos por su error, ellos construyeron sobre la verdad para que la verdad que él ya poseía, y el resultado de esta clase de acercamiento, hermanos, fue que un siervo más, hermanos, de grande valor fue parte de Cristo, ¿verdad? Vino a las filas del Señor, hermanos. Pero miren, hermano, ahora pongamos en el lugar de Apolos. Si alguien hermano, ¿qué hacemos a veces, hermano José Luis? Si yo me equivoco, no, luego me hablan allá y luego me exhortan. Y en lugar de que me anime, pues me desanima, ¿verdad que sí? Y si yo soy orgulloso, ¿qué va a suceder? No, ustedes son falta de sensibilidad, no somos sensibles. Ándale, sí, luego voy a salir con eso, ¿verdad que sí? No, y mi orgullo no me va a dejar arrepentirme. Mi orgullo no me va a ayudar para que yo entienda de que estoy en el error, hermanos. Pero fíjense, Apolos, ¿qué? Fue humilde. Es lo que estamos viendo, hermanos. Es una de las cosas que debemos de admirar, de que Apolos fue, ¿qué? Humilde. Cuando él estaba equivocado, hermano. Hermano, de hecho, hermano, lo más seguro es de que Apolos, hermanos, ¿cuál bautismo tenía Apolos? El de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Bautizarse con el bautismo correcto, ¿verdad? El bautismo de la gran comisión, ¿verdad? El que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que ahorita decimos, ¿verdad? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Tuvo que obedecerlo. Priscila y Aquila eran personas maduros, hermanos. Esta pareja eran muy maduros porque lo tomaron aparte. Ajá. Hermano, y esto es correcto, ¿verdad? De hecho, miren, más adelante vemos en el capítulo 19, vamos a ver que había otros discípulos de Juan el Bautista, hermanos. A lo mejor Apolo fue el que les enseñó a ellos, ¿verdad? Miren, de hecho vamos a leerlo, miren, ¿qué dice ahí? Hechos 19.1, fíjense, dice Hechos 19.1. Dice, entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, ¿verdad? Y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y qué contestaron? Ni siquiera. ¿Verdad? Ellos dijeron, pues ni siquiera sabemos, ni hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ¿en el bautismo de qué? O sea, el mismo que tenía Apolos, hermanos. El mismo. ¿Verdad? Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Pero fíjense, dice, cuando oyeron esto, ¿verdad? Que Pablo les predicó el Evangelio de Cristo, hermanos, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Se fijan? Entonces hay que ser humildes, hermanos, y Apolos es lo que estamos viendo. Es una de las cualidades que admiramos de Apolos, hermanos. Entonces, pero este hombre Apolos, un predicador digno de admirar, no solo lo admiro por sus talentos, hermano, su denuedo, su convicción y su humildad, sino también, ¿saben por qué lo admiro, hermanos? Porque continuó creciendo en el servicio a Dios, ¿sí? Ahí en Hechos 18:27, ¿qué dice? Fíjense, hermanos, después de que Apolos se convirtió a Cristo, ¿verdad? Hermano, él siguió adelante, ¿verdad? Siguió predicando con fervor, no se quedó estancado, no se quedó ahí. Pues no, ya estoy tranquilo, estoy a gusto, ya tengo la salvación, aquí me quedo sentado. No, hermano. Continuó creciendo, ¿qué? En el servicio a Dios. Miren, dice el versículo 27. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pon el mapa, Saray. Miren, ahí está, hermano. Aquí es donde estaba Apolos, y aquí es donde, en Éfeso, es donde Priscila y Aquila le llamaron aparte, hermano, y se convirtió al Señor. Ya después de convertido, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Bueno, los hermanos de Éfeso, dice que mandaron cartas. ¿A dónde? A Acaya, ¿verdad? Acaya es donde está parte de Corinto, hermano. Mandaron cartas para acá. ¿Y qué es lo que le mandaron en esa carta? Reciban al hermano Apolos, hermano, y lo recibieron, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo ahí, hermanos? Siguió predicando, ¿verdad? Cuando les enseñamos el camino de la verdad, que es Cristo, hermanos, a la gente, muchos lo aceptan, pero cuando llega el momento de vivir la vida en Cristo, muchos rehúsan cambiar por temor al que dirán sus amigos y familiares, y se quedan ahí, hermanos, a la mitad del camino. Pero, hermanos, con Apolo no fue así. Él estuvo dispuesto a pagar el precio de la humillación. Nos podemos imaginar que después de que Priscila y Aquila estudiaron con él, hermanos, al siguiente día, hermanos, ¿saben qué es lo que hizo Apolos? Posiblemente, pues otra vez fue a la sinagoga, porque una parte se las enseñó mal, ¿verdad que sí, hermanos? Les enseñó, porque les había enseñado, ¿qué? El bautismo de Juan. Véngase, bautícense en el bautismo de Juan el Bautista, hermano. Pero cuando entendió, es muy seguro que fue a la sinagoga y les dijo, me equivoqué, esta es la verdad correcta, ¿verdad? O sea, él tuvo crecimiento, hermano. Él continuó creciendo en el camino del Señor, hermano. Miren, la diferencia de algunos de nosotros, a diferencia de nosotros, este predicador, hermanos, que continuó creciendo en el conocimiento del Señor y al servicio del Maestro. Muchos, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Nos quedamos, dice un hermano, nomás calentamos bancas. Entonces, más adelante, hermanos, Pablo dirigió su mirada hacia Acaya, en el área de Grecia, donde Pablo había trabajado, y dice el texto que queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Entonces, el destino de Apolos era Corinto, donde Pablo había trabajado, hermanos. Cuando Apolos llegó a Corinto, trabajó tanto con los que eran cristianos, tanto como los que no eran cristianos. En primer lugar, fue de gran provecho, hermanos, fíjense,
O sea, ¿qué es de gran provecho? De gran ayuda a los de la iglesia. Dice que por la gracia habían creído. Encontró una pronta aceptación de los cristianos en Corinto, hermanos. Y él también con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Vea, porque los judíos, ¿cuál es la creencia de los judíos, hermanos? ¿Cuál es la creencia de los judíos, hermano José Luis? Todo el Antiguo Testamento, nada más. Hermano, ellos todavía están esperando otro Mesías. Que llegue, que ¿Verdad? Que venga. Hermano, pero el Mesías, el verdadero, el que nos ama, ya vino. amén. ¿Verdad? Por eso le refutaban. Miren, ustedes todavía están esperando a otro Mesías. Pero el Mesías, el Rey de Reyes, ya vino. Vea, murió por ti para que tengas vida eterna. Es lo que les predicaba Apolos, hermanos, a estos judíos. Vea, dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Entonces, usando lo que había aprendido de Priscila y Aquila, hermanos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahí está, hermanos. Estos eran los mismos judíos que odiaban a Pablo y lo habían llevado ante Galión. Es probable que Apolos haya tenido más éxito que Pablo, hermanos, fíjense con ellos. No, sí, hermanos, de que era más elocuente que Pablo, era más elocuente, hermano, y era poderoso, ¿qué? En las escrituras. En las escrituras. Si este fue el caso, hermanos, ello demuestra el valor de tener en la iglesia predicadores con diferentes talentos. Eso no se trata de competencia, a ver si el hermano José Luis predica mejor, o a ver si el hermano Saúl predica mejor, no sé. No se trata de competencia, hermano, sino de que usemos nuestros, ¿qué? Talentos. Y entregarnos más a Dios. Entonces, piensa lo que dijo Pablo acerca del hermano Apolos, allá en 1 Corintios 3:5, miren, dice, ¿qué pues es qué? Pablo. ¿Y qué es qué? Apolos. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Somos servidores, ¿verdad? Dice, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Dice, yo planté, y luego ¿quién vino? Y es cierto, hermano, miren, Pablo primero llegó, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo? Plantó. Y luego Dios mandó ¿a quién? ¿A Sila? No, ese es otro. Mandó a Apolos. ¿Y qué hizo? Regó. ¿Verdad? Pero fíjense, ¿qué es lo que reconoce Pablo? Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Dios, hermanos. Dios es el que da el crecimiento. Nosotros entramos en campo y ya trabajamos. ¿Verdad? Sí, hermano. Entonces, pero bien, fíjense, hermano, esto es lo que debemos reflexionar. Pregunta, ¿estamos usted y yo todavía creciendo en la comprensión de las escrituras? A veces ni estudiamos la Biblia, hermanos. ¿Verdad? Ahí la tenemos toda llena de telarañas. ¿Estamos creciendo en nuestro servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O estamos cayendo en el conformismo? En Juan 4:35 el Señor nos dice lo siguiente, hermanos. Fíjense lo que dice el Señor. Alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir eso, hermano José Luis? Para cogerla ya. Hermano, y si es cierto, miren, las hermanitas le predicaron al hermano Ulises. Un día llegaron allá a la casa y lo invitaron. Ahí está el hermano, ¿verdad que sí? Y así como el hermano Ulises, hay muchos Ulises. ¿Sí sabías, hermano Ulises? Que hay muchos Ulises allá afuera. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. Ahí está, miren, ahí está, nada más vayan. O vayamos, ¿verdad? Vayamos a sembrar el evangelio, a invitar a la gente, ¿verdad? También dice Mateo 9:37, hermanos, se nos recuerda la gran necesidad que hay en nuestros días. A la verdad la mies es mucha y los obreros ¿qué? Son pocos. Digo, perdón, son pocos. Bueno, también es parte de verdad, ¿verdad? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a crecer como obreros provechosos de esta cosecha, hermano. Miren, en Hechos, ya para terminar, en Hechos 18:23 hasta el capítulo 19, es la primera y última vez que leemos de Apolos. ¿Sí, hermana Santi? Ya no se vuelve en la escritura, ya no encontramos el nombre de Apolos, ni que anduvo allí. En algún momento de su vida regresó. Miren, Apolos estaba acá, pero en algún momento de su vida regresó a Éfeso, donde se convirtió en amigo de Pablo. Más adelante se le comisionaría a él y a otro hermano para que fueran a Creta, hermano. Fíjense, acá está Creta.
ahí hasta Creta, donde Tito estaba trabajando, hermanos. Miren, eso, ¿cómo sabemos de que Apolos fue a Creta? Bueno, ahí lo dice Tito 3:13, léalo allá en su casa. Ahí dice donde que ahí estaba Apolos trabajando con él, hermano. Fíjense lo que dice la escritura. Dice, aparte de esto no sabemos nada más de las obras de Apolos, pero viendo su amor a Dios, estamos seguros que hizo muchas obras, hermanos, en las cuales difundió las buenas nuevas acerca del Señor, las cuales no están escritas en este libro de los Hechos, hermanos. Pero ¿saben en qué libro sí están? ¿En el libro de qué? De las obras de Dios. Son muchas las lecciones que aprendimos de este estudio, pero las más importantes, las más básicas, hermanos, fueron que cuando escuchemos que alguien enseña o predica el error, acerquémonos con la sensibilidad de Priscila y Aquila, hermanos, para enseñarle que el camino correcto, ¿verdad? Y cuando nosotros mismos necesitamos ser instruidos en el camino de Dios más excelente, exactamente, tengamos la humildad de Apolos, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, si la mayoría de nosotros tuviéramos la dulzura del espíritu de Priscila y Aquila, ¿sí? ¿Cómo era Priscila y Aquila, hermano? O sea, ¿qué es dulzura? Véngase bien, ¿verdad, amado hermano? Pero era un amor sincero, hermano. Suavidad. ¿Verdad? Y le enseñaban y con la paciencia. A veces nosotros nos estamos desesperando, este se va a ir al infierno. ¿Verdad? Sí, hermanos, no tenemos la dulzura de Priscila y Aquila. ¿Verdad? Por eso muchas de las abundantes confusiones y divisiones religiosas, si fuéramos como ellos, muchas de las divisiones religiosas desaparecerían, hermanos, de este mundo. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a tener una